pasado yo y seguramente todos, pero bueno, también hace falta desahogarnos a veces, ¿sabes? Es verdad que te haces fuerte delante del paciente, te haces fuerte delante de tu familia muchas veces, pero también necesitas desahogar. Y es sobre todo es la carga emocional la que te hace llorar, o sea, no es el trabajo físico, que aunque está siendo mucho, bueno, eso no nos agota, pero la carga emocional está siendo muy, muy fuerte. Miguel Ángel, eres enfermero de reanimación en el Hospital de Albacete. Tras una intensa jornada de trabajo dentro de la UCI, en esta actual pandemia que estamos viviendo, ¿cómo es ese momento cuando llegas a casa después de esa jornada y abres la puerta? Al principio, el primer paciente que traté con coronavirus y salí y terminé mi turno, no sabía qué hacer, no sabía si ir a mi casa o ir a casa de mis padres, porque tengo un niño de 30 días. Y claro, la incertidumbre de si me habré contagiado, de poder contagiar a mi familia, si poder contagiar a mis padres. Entonces, claro, esa primera noche la pasé en mi casa, durmiendo en el sofá y con miedo a contagiar todo. O sea, me duché, lavé las cosas, hice todo el protocolo que me habían enseñado, ¿no? Pero claro, el miedo tienes ahí. Y, afortunadamente, mis padres tienen una casa en el pueblo. Al día siguiente los mandé al pueblo y he estado este mes viviendo solo. Y luego la pena de estar un mes entero sin poder ver a mi niño de 30 días, sin poder abrazarlo, sin poder cogerlo y claro, solamente de verlo por teléfono y alguna vez que he subido al portal de la escalera, nada más. Tienes que olvidar un poco lo que has pasado en el turno, lo que has pasado con tus compañeros, lo que has sufrido con este tipo de pacientes e intentar no trasladarlo mucho a los que tienes allá en casa porque a veces no puedes decirles todo lo que vives aquí porque a veces es difícil, especialmente en la situación actual. El llegar a casa por un lado es algo agradable porque siempre a mí me apetece mucho estar con mi familia, pero tiene algo agridulce porque en mi caso y con mi trabajo y creo que los que mis compañeros igual, nunca llegas a desconectar. Entonces tienes esa sensación como de que estás fuera del entorno laboral, pero tu cabeza sigue estando dentro del entorno laboral. Mi cabeza a día de hoy sigue pensando en el personal, sigue pensando en la organización, sigue pensando en un montón de cosas que todavía pesan mucho. El momento de volver a casa pues es un momento en el que has acumulado mucha tensión, mucha preocupación y bueno, en el que tienes ganas de encontrarte con tu familia, pero a la vez tienes también la preocupación de lo que traes del hospital. Entonces, aunque es un primer momento de encuentro en el que quieres abrazar a tus familiares, también es un momento de contención para, bueno, pues quitarte toda la ropa, pasar por la ducha y entonces ya como encontrarte segura para poder estar con la familia. Pues debería ser un momento de desahogo, de relax, porque la verdad es que salimos todos del trabajo huyendo o queriendo desconectar. Es el momento que se respira, pero es difícil realmente desconectar, que es lo que todos querríamos o nos gustaría. Pablo, eres enfermero en el hospital de Guadalajara. ¿Tienes miedo a contagiarte o a contagiar a algún familiar cercano? Es verdad que cuando tienes tantísimo trabajo y cuando te ves tan sobrepasado, el miedo pasa a un segundo plano. Y ahí afloran sentimientos como la angustia, como la ansiedad, como casi son más fuertes que el miedo. El confinamiento nos ha traído que no pudiéramos ver a nadie, con lo cual en mi caso mi pareja también es sanitario y bueno, pues nuestra hija ha estado viviendo con nosotros todo el rato y era el mayor miedo es que a ella le pudiera pasar algo, desde luego.
Todos los sanitarios somos humanos y tenemos mucho miedo a contagiarnos como el resto de la población, pero el miedo más grande que tenemos es efectivamente el contagiar a los nuestros. O sea, el miedo no es contagiarte tú estás expuesto siempre como profesional sanitario. Si no estás a este virus, es a otra bacteria, otra infección o cualquier cosa. Pero es cierto que llegar a casa y pensar que uno de los tuyos puede contagiarse y ser uno de los pacientes que tienes en la cama, eso es lo que yo creo que más nos atormenta, no solo a mí, sino a todos mis compañeros. Hemos visto como compañeros nuestros pues han sido infectados por el virus y algunos con consecuencias graves. Lo tenemos, pero no nos queda más remedio, es nuestro trabajo y en este momento nos toca hacerlo independientemente de los riesgos, intentando ser cuidadosos, intentando pues no contagiarnos, pero siempre hay un porcentaje que es muy difícil evitarlo y bueno, pues tenemos que vivir con él, como hacen otras profesiones cuando ejercen su labor. Bueno, es una sensación de necesidad de tener pues todos los medios posibles para poder estar seguro. Miedo a contagiarte directamente, pues bueno, estamos acostumbrados a trabajar en la UCI y a estar en contacto con otro tipo de infecciones. Entonces ahora, pues bueno, tomar todas las precauciones posibles para evitarlo y disponer de todos los medios para poder evitarlo. Entonces, una vez que tú tienes todos esos medios, cuando tienes todos esos medios, pues bueno, trabajas y ya no lo piensas, porque solo piensas en que tu trabajo es ese y que tienes que realizarlo. Y es una preocupación, es verdad que eso sí que pues nos ha preocupado todo este tiempo hasta que hemos ido un poco pues viendo que parece que lo hemos conseguido, es decir, que hemos compaginado el trabajo con la vida familiar y aunque nos ha costado mucho, pero lo hemos ido consiguiendo. Y con respecto a los familiares, pues por supuesto, incluso más aún que contagiarnos nosotros mismos. Todos tenemos padres que pues tienen una cierta edad y bueno, pues pueden ser más frágiles al virus y bueno, pues la manera de evitar poder transmitirles el virus es no viéndolos y bueno, pues claro que el sueño. Es verdad que a veces depende del turno, pero desde que todo esto empezó cuesta conciliar el sueño. Despiertas, te duermes, te despiertas y a veces si lo quieres conciliar, pues una tilita de vez en cuando nos viene muy bien. Pero luego piensas lo que has vivido y demás y claro, es cuando te cuesta conciliar el sueño y poder, vamos, ya te digo, encima estabas solo y enciendes la tele y ves noticias de esto. No puedes desconectar tampoco, porque pones cualquier cadena y los medios de comunicación te martillean con el tema. No puedes relajarte en ese sentido. El virus no conoce ni de festivos ni de fines de semana, con lo cual nuestra atención tiene que ser continua. Y bueno, pues llegamos tan cansados que a mí por lo menos no me cuesta conciliar el sueño. Es cierto que a veces me levanto pensando si será esto o no una pesadilla y no veo el momento en el que me levante diciendo que hemos conseguido superar esto ya. Un sobreesfuerzo de trabajo, un sobreesfuerzo de horas de trabajo y bueno, eso al principio pues nos ha supuesto, sí, falta de sueño, pérdida de apetito, nos ha hecho estar agotados y yo creo que al final pues no había más remedio que seguir trabajando y lo que hemos hecho es ir acostumbrándonos. Entonces ahora tenemos un nivel de trabajo muy alto en el que bueno, pues nos mantenemos y lo que vamos haciendo es sumando cansancio, eso sí, sumando cansancio, pero es inevitable. Lo que sí que pues la sensación es de decir no podemos parar por todo lo que hay que hacer. Se va a alargar mucho más en el tiempo. El otro día una noticia, una imagen, que como siempre hemos hablado de curvas, pues una curva más era el estado emocional del personal sanitario y era la curva más larga con la meseta más larga, porque vamos a tardar mucho en poder asimilar todo lo que hemos vivido. Cuando el virus ha golpeado tan fuerte a toda la sociedad, a todo el mundo, y te ves impotente, ¿qué piensas? En superar esa impotencia.
hay que superar esa impotencia, no nos podemos venir abajo, si golpea fuerte tendremos que protegernos fuerte, responder fuerte, con fuerza y seguir luchando como lo estamos haciendo, sin venirnos abajo, aunque es muy complicado, es una situación terrible en la que nos hemos visto envuelta. Nadie actualmente en el mundo ha vivido una situación similar, al menos con tal magnitud, y no nos queda otra. Tenemos que olvidar el sentimiento de impotencia y cambiarlo por un sentimiento de fuerza y de superación. Pues es muy difícil buscarle una solución a esto, porque es verdad que la impotencia es una de las cosas que más sentimos los profesionales sanitarios. Ante una cosa que como que no le ves explicación, que tú estás acostumbrado a otro tipo de pacientes donde se pueden complicar por una intervención, se pueden complicar por una enfermedad, pero no por lo que se supone que es un simple virus, ¿no? Es verdad que está atacando mucho, muy mal y no solo físicamente, sino mucho, muy emocionalmente y muy psicológicamente a estos pacientes, a sus familiares y a nosotros los sanitarios. Cuando oías ¿no? Hay una epidemia en China, ya es lejos, ¿no? Hay una epidemia en Italia, ha empezado ya el coronavirus en Italia, en Valencia, en Mallorca, pero es que esto fue súper rápido, ¿no? Llegó y ya teníamos la UCI llena, ya teníamos el servicio de anestesia lleno y el miedo que tenías en la primera tarde que recibí a mi primer paciente con coronavirus, ese momento que te pones el mono, te pones los guantes, te pones tu mascarilla de protección y dices, bueno, ya me toca a mí tratar a mi primer paciente de coronavirus. Cuando lo ves llegar, resulta que lo conoces, que es de tu pueblo y que llega muerto de miedo, llega asustado, que llega con una mirada, porque ya es traumático ingresar a un servicio de críticos y encima ves a todo el mundo, que no conoces a nadie, que está todo el mundo tapado con sus monos, un jaleo, y al hombre lo conocía y tiene una cara de terror entre la disnea y ese miedo. El anestesista se puso al lado de él y le contó lo que iba a hacer, que le íbamos a sedar, lo íbamos a intubar, lo íbamos a tratar con el respirador y ya se puso a la cabecera del anestesista y me puse yo al lado de él, porque mi función era poner la medicación y le cogí la mano a Paco y le dije, no te preocupes que todo va a ir bien, y le pregunté, ¿me conoces? Y fíjate que iba incluso tapado, con todo cubierto, solo se me veían los ojos muy poquito. Me dice, tú eres el hijo de Ramón. Mira, se me cogió el alma. Lo único que le pude decir fue eso, no te preocupes que en 2 semanas estamos en el pueblo otra vez. Ha pasado un mes y aún sigue peleando como un jabato ahí en el servicio de anestesia. Son situaciones que, claro, que no esperas que el primero que vayas a recibir sea uno de tu mismo pueblo, ¿no? De Casas Ibáñez. Sí, porque al final esto te toca a todos los niveles, en mi caso también me ha tocado de manera personal. Entonces y en el momento peor, entonces claro, al final llega un momento que te derrumbas y que tu cuerpo no puede más. Hay momentos en los que tienes que desahogarte y tienes que llorar y tienes que decir, bueno, pues que esta situación es una situación que nadie estaba preparado para asumirla, no estábamos preparados y nosotros somos unos profesionales que sí que estamos formados para la patología grave, para la comunicación de malas noticias, pero aún así a lo que nos hemos tenido que enfrentar es algo que nunca nos había ocurrido, la sensación de no poder estar cara a cara con los familiares, la comunicación telefónica, que es algo muy difícil porque no puedes hacer esa comunicación directa mirando a los ojos a los familiares y entendiendo su dolor en ese momento. Bueno, yo particularmente es que no lloro, esto no es que yo sea muy duro, yo interiorizo o exteriorizo las cosas de una forma diferente, hay gente que llora y hace muy bien en llorar, yo pues lloro poco, pero cada uno manifiesta sus sentimientos de una determinada manera. ¿Sentimientos similares al llanto? Por supuesto que los he tenido, lo que pasa que bueno, pues cada uno los exterioriza de una manera diferente. La pregunta sería ¿cuándo no he llorado o cuándo no hemos llorado? Sobre todo cuando te vas a acostar, que es ese momento que surgen los sueños y las tinieblas, la oscuridad, es un momento de llorar y cuando te despiertas igual.
¿Cómo es ese momento en el que ves que los pacientes salen adelante, que abandonan la UCI y que se van del hospital? ¿Te has emocionado? Hombre, nos hemos emocionado todos porque han sido momentos muy difíciles. Los pacientes han ingresado en la UCI muy malos. Es una patología que implica una mortalidad y un pronóstico malísimo. Entonces, cuando consigues sacar a un paciente adelante, pues nos emocionamos todos. Ojalá nos emocionáramos más veces. Tú ves a un paciente tan malito y tan difícil de evolucionar, que cuando de repente ves que un día pues consigues quitarle el respirador, al día siguiente consigues extubarlo del todo, al día siguiente consigues que salga por la puerta de una unidad de intensivos y luego lo sigues en planta y te das cuenta que ha podido salir a su casa, bueno, evidentemente es sobre todo con las cifras que se están manejando, lógicamente. Es una sensación de satisfacción, pues como las que sentimos todos los médicos y todos los sanitarios cuando somos capaces de sacar adelante a cualquier tipo de paciente, y más esta situación de pandemia mundial, pues ves que tu trabajo está sirviendo y está valiendo para salvar vidas humanas, que para eso estamos aquí. Sí, es el momento más satisfactorio, porque ves a las familias cómo viven esa alegría de que sus familiares, después de tantos días sin contacto directo, solamente a través de las pantallas, de los móviles o de las tablets, ver que salen adelante, ver que ya se acerca el momento de estar con ellos, y ese momento del alta pues hemos tenido pues aplausos, vítores, ¿no? Toda esa sensación de alegría, pues me te da satisfacción de que ha servido tu trabajo. Esa es nuestra victoria. Yo recuerdo con muchísimo cariño el primer paciente que estuvamos, el primer paciente que salió de la UCI, cómo salió, pues eso, entre todo el personal aplaudiendo, y es que para eso trabajamos. O sea, lo mejor que nos puede pasar el mejor recuerdo que nos puede quedar es cada paciente que ha salido de nuestra unidad de camino a la planta y luego de camino a su casa. ¿Qué destacarías de los sanitarios, de tus compañeros en general? Los sanitarios en general siempre hemos sido muy compañeros. Es decir, el trabajo en equipo entre sanitarios siempre ha estado ahí presente. Ahora se ve mucho más, lógicamente. Ahora el trabajo en equipo de un paciente crítico es básico. Si es básico en condiciones normales, es mucho más importante ahora, en el que tú estás, lógicamente, al ser pacientes diferentes, tienes que hacer circuitos diferentes y tienes que trabajar codo a codo con tu compañero. Compañerismo, lo que destacaría. En estos momentos es cuando se pone en valor de que estamos hechos, la calidad de todo el personal sanitario, y hay que destacar la responsabilidad, la vocación con la que han trabajado y hemos trabajado, y el buen hacer de todo el personal. El trabajo y la lucha sin cuartel que están realizando, la gran unión que hemos formado entre todos los sanitarios para poder superar esto juntos, la solidaridad que estamos teniendo los unos con los otros, cómo nos estamos ayudando, cómo nos estamos coordinando a pesar del gran esfuerzo y la gran extenuación que tenemos en el momento actual, pero que la estamos pudiendo sacar adelante por esta unión tan fuerte que estamos haciendo entre todos nosotros. Una disponibilidad plena, sin pensar en cada uno, sino pensar en que había que estar todos juntos dándolo todo, y todos los días de la semana, los turnos que hiciera falta. Un verdadero placer trabajar con ellos, con los que han estado siempre conmigo, con los que conozco desde hace casi 10 años, tanto como los que han entrado nuevos, que han venido con muchísimas ganas, han venido con muchas ganas de hacer cosas. Mucha gente no había trabajado en una UCI nunca, pero eso no ha implicado el que lo hicieran peor. Han estado muy limitados por sus conocimientos, pero la perspectiva ha sido muy buena. Y de los sanitarios en general, pues qué voy a decir, que no hayamos visto ya, quiero decir, ha sido un reto para todos, y yo creo que todos hemos dado el 200%. ¿Y qué te parecen los aplausos diarios de los ciudadanos para agradecer la labor vuestra de los sanitarios?
bueno, a todo el mundo le gusta, ¿no?, que reconozcan su trabajo. Pues bueno, te hace ilusión cuando oyes los aplausos y la gente pues te anima a seguir trabajando, pues es un aliento importante a la hora de pues venir aquí todos los días y enfrentarte a la situación que tenemos. Orgullo. Al menos yo lo recibo como un aliciente y un impulso para seguir otro día más, y de hecho intento también aplaudir a todos, no solamente a los sanitarios, a todos los que estamos haciendo que esto sea posible y que salgamos de esta pandemia cuanto antes. Esto de héroes anónimos, no somos héroes, ¿no? Estamos aquí porque teníamos que estar aquí. El servicio de anestesia siempre ha estado y siempre estará para cuidar a los ciudadanos. No nos sentimos héroes, pero compañerismo y, ya te digo, entrar a tomar un bocadillo, un café en un momento de descanso y ver a los compañeros llorar, estos compañeros que nunca han trabajado en el servicio de reanimación, y preguntarles qué te pasa y decir, es que no llego, no puedo, no sé hacer este trabajo, e intentar darles ánimos porque es que son un mes y medio, ¿no? Pues está bien que nos lo reconozcan, es verdad que son muy agradecidos, no solo a nosotros, porque yo también se los daría a ellos, porque esto no es un aplauso solo para sanitarios, también, pues lógicamente para bomberos, para basureros, para costureras, para gente de supermercados, sino para la misma población en sí, que está aguantando como verdaderos héroes dentro de su casa. Especialmente yo le daría el aplauso a niños y adolescentes, que para mí son los que más lo están sufriendo, pero sí se agradecen, claro. Bueno, yo creo que es una manera de, bueno, pues todo el que está en su casa es una manera de transmitir un apoyo a todos aquellos colectivos que están trabajando y que tienen que estar fuera de casa y tienen que estar trabajando en estas circunstancias. Y bueno, personalmente sí que, bueno, pues yo sí que los agradezco, ¿no? Para mí es una satisfacción que, bueno, que sientas ese apoyo, ese reconocimiento. Es una manera un poco de decir, venga, no desfallezcáis y seguir adelante, seguir trabajando. Lo llaman aplauso sanitario, pero yo creo que es un aplauso que va dirigido a todo el mundo. O sea, esto es una cosa que no solo intervenimos los sanitarios estamos en primera línea, pero el resto de la gente, hay muchísima gente que trabaja para que tengamos seguridad, para que tengamos comida, para un montón de cosas, y sobre todo la gente que día a día se queda en su casa, que cumple las normas y es la que más nos ayuda a que todo esto vaya mejor. ¿Qué has aprendido? ¿Qué reflexión final te gustaría hacer? La unión. La unión es totalmente necesaria tanto en la sanidad como en el resto de los estamentos. Es fundamental que todos estemos unidos, todos trabajemos juntos, escuchándonos los unos a los otros. La verdad absoluta en medicina nunca existe y tenemos que apoyarnos, trabajar en equipo y solo de esa manera vamos a poder sacar esto adelante. Que si el trabajo de un paciente crítico es difícil, y el de este tipo de pacientes es más, y nosotros somos siempre los mismos profesionales que hemos sido siempre, pues que se nos siga reconociendo. Quiero decir, no es una reivindicación ni nada de eso, ¿sabes? No es pedir, pero sí que es cierto que, de hecho a mí la palabra héroe como tal no me gusta, y yo creo que a ninguno de mis compañeros. Verdaderamente en esta situación nos sentimos más impotentes que héroes, creo. Tenemos que aprender cosas de esto, no podemos decir y olvidarlo, ¿no? Tenemos que tomar notas de lo bueno que hemos hecho, porque hemos hecho muchas cosas buenas, y también de lo malo, de las cosas de los errores que hemos cometido, que hemos ido a salto de mata también un poquito, tratando a los pacientes y con esa aglomeración de pacientes de una, ¿no? Pero ya sabemos un poquito cómo tratar a estos pacientes y cómo protegernos, ¿no? Porque eso también es el miedo, ¿no? ¿Cómo protegernos? ¿Qué hacer? Y de eso el jefe de servicio también lo tuvo claro, ¿no? Bajó las fumigadoras, nos enseñó cómo ponernos y quitarnos el traje, estuvo él los primeros días enseñando a todo el mundo. Hay que aprender de estas situaciones, y porque esto nunca se sabe, puede ser que pasen un año o puede ser que pasen 6 meses y pues vamos a estar colapsados otra vez, eso nunca se sabe. Yo creo que la próxima vez que estemos colapsados otra vez ya tendremos más manos y tendremos menos miedo también, ¿no? Porque hemos visto compañeros que han enfermado, bueno, estás trabajando y de repente pues Antonio está de baja,
Reme está de baja y te quedas así un poco, odo, que trabajé con ellos la semana pasada mano a mano y ellos sí lo han pillado y yo no. ¿Por qué? No, también un poco de incertidumbre en ese sentido. Pero sí, tenemos que tomar muchas notas de esto y supongo que los jefes lo harán. Eso es su labor. La respuesta de la gente siempre es una respuesta de agradecimiento. O sea, cada llamada, cuando informamos a los pacientes, a los familiares de los pacientes para darle información diaria, al final reciben más apoyo y esto, las gracias y muchas gracias y eso, fíjate que les estás comunicando pues la situación de gravedad de su familiar, de su ser querido y aún así te agradecen todo lo que estás haciendo. He aprendido a valorar, que esto me imagino que será un poco la norma general, las cosas que a lo mejor antes ninguno valoráramos. El decir, el no poder ver a tu familia, el poder quedar con tus amigos un ratito, el poder dedicarle tiempo a las cosas pequeñas. En mi caso yo vivía o he vivido los últimos 2 años en un ritmo de trabajo muy acelerado y te das cuenta al final que las cosas van pasando y que no le estás prestando atención. Entonces esto a mí particularmente me ha enseñado a pues un poco a valorar esas cosas. ¿Te ha sorprendido la grata respuesta de la gente? ¿Con qué sueñas? Pues mira, si son pesadillas te puedo decir que a veces es con el mismo virus, ¿no? Es como un ser gigante, como una película de miedo que de repente está aquí con nosotros y no somos capaces de controlarlo. Si son sueños buenos, que también a veces los hay, pues es con un mundo lleno de gente abrazándose y agarrándose y que como que todo esto ha pasado y que por fin ha terminado. Con que se termine esto. Con que se termine levantarme un día de mi cama y decir hemos recuperado la normalidad, estamos otra vez ante nuestra vida normal. ¿Nos va a costar? Pues sueño con volver a una normalidad, no sé si real o normalidad relativa, pero sobre todo una normalidad en la que lo comentaba ayer, en la que yo no llegué al hospital con miedo. Llegué al hospital como llegaba antes, con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas, sabiendo lo que tengo entre manos, pero sobre todo con no tener ese miedo a lo de qué me voy a encontrar hoy. Llevamos trabajando así de bien toda la vida, por nuestros pacientes y para cuidar. Ahora nos ha tocado cuidar en unas circunstancias excepcionales y muy peligrosas, pero nosotros lo hemos estado haciendo durante toda la vida. Entonces, a mí lo que me gustaría es que cuando todo esto pase, cuando ya no haya aplausos, porque la situación habrá mejorado mucho, que realmente la gente siga recordando quiénes estuvimos ahí y que vamos a seguir estando siempre de la misma manera. Sueño con poder estar con la familia, con toda la familia con la que no puedes estar de manera diaria ahora. Y bueno, y que todo el mundo pueda estar con sus familiares, que volvamos a una normalidad. Y la reflexión final es que en momentos como estos yo quiero estar y me gustaría seguir estando en el grupo de aquellos que hacen cosas para que podamos salir de esto, en aquel grupo de la gente que quiere solucionar los problemas y no estarlos creando.